Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando uno tiene que elegir de qué tema tiene que tratar en el principio del programa, en estos conceptos previos que vertimos a las 6 de la mañana, tiene que imaginar qué está del otro lado esperando el oyente. Sin embargo, estoy seguro que con lo que vamos a abordar no está en la agenda de la prioridad de la prensa, no está ni siquiera en la preocupación de los dirigentes políticos, pero créamelo que tiene una gravedad y una magnitud que le pido que nos presten atención en los próximos minutos, porque esta es la radiografía que puede mostrar cómo piensa, cómo actúa el mejor gabinete de los últimos 50 años y la seocracia en el país. El concepto de lo privado, de lo económico, por sobre las cuestiones del Estado, porque una cosa es manejar una empresa donde sí tiene que haber utilidad, y otra cuestión es manejar algunos rubros del Estado Nacional donde no necesariamente tiene que haber rentabilidad, sino que es un hecho cumplir ese papel y ese rol. Y entonces la educación, la seguridad, la salud, son cuestiones que no puede renunciar nunca un Estado. Ya en la década del 90 se tomaron determinaciones de transformar el sistema hospitalario en la Argentina, enviándole a jurisdicciones municipales hospitales provinciales y a jurisdicciones provinciales hospitales nacionales. El objetivo de aquella época, la reestructuración económica, el intentar confundir que la salud tenía un presupuesto que gastaba, en lugar de tener un concepto de pensar que se invertía. Bueno, hoy esto es mucho más grave. Cuando un gobierno baja de categoría dos ministerios, el de trabajo y el de salud, y lo transforma al de trabajo en secretaría y el de salud en secretaría, es el concepto clarito de los gerentes de empresa que le importa muy poco el trabajo, sino el uso de los trabajadores, y que no le importa nada la salud porque ellos tienen salud privada. La salud de Estado, la salud pública. Y entonces, a partir de esto, y si ustedes se concentran en lo que les voy a comentar, se van a dar cuenta en dónde estamos y de qué se trata. Mire, cuando una persona dona sangre, eso va a un banco de sangre. Los bancos de sangre utilizan, para saber si la sangre está infectada o si sirve y dónde catalogarla, y dónde ponerla, los reactivos necesarios para probarla. Cuando uno dice que se han quedado sin reactivos y que hospitales de la provincia de Buenos Aires no tienen reservas de sangre, usted dice no puede ser, pero es. Cuando usted dice que el mismo ministro nacional y el ministro provincial que producen estas situaciones pertenecen a un gobierno donde ha colocado al frente de un ministerio que cuando se redujo a secretaría se quedó y no se movió, a un afiliado de la Unión Cívica Radical, que es el actual secretario de Salud de la Nación, Adolfo Luis Rubinstein, responsable de la salud de todos los argentinos, de la salud pública de todos los argentinos, que fíjense ustedes, el 5 de agosto del 2018, cuando se transformó de ministro en secretario, en lugar de renunciar, porque sabía que venía toda una aplicación económica, se quedó y además fue el que propuso los recortes. Se recibió de médico en 1982 en la UBA. Pero ¿saben por qué ocupa el cargo? Porque además, este hombre ha hecho
un trabajo en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y eso lo habilita ante la teocracia, afiliado radical, salido de Harvard, ya es otra cosa para los muchachos de amarillo. Pero además, este hombre, que se hizo doctor en medicina, usted sabe que le decimos doctor a los médicos, pero son médicos, la mayoría son médicos, muy pocos que son doctores en medicina, o sea que es una categoría que hay poca gente. Bueno, este hombre es doctor en medicina, se doctoró en el 2001, y se graduó además en la Universidad de York. Vayan siguiendo esto, porque en esa universidad salió como especialista en economía de salud. Harvard y especialista en economía de la salud pública. Por eso lo pusieron. Y la mejor idea que tiene alguien salido de Harvard es racionalicemos. Cuando uno se ubica en esto que estamos hablando, se da cuenta por qué en el año 2017 nosotros denunciábamos que faltaban vacunas de 3 meses a 5 meses, por qué alguna vez denunciamos que se había dejado de vacunar a los niños después de los 11 años, por qué hemos insistido tantas veces en que falta y se ha cortado uno de los sistemas de vacunación más importantes de la Argentina, pero no solamente del país, sino del continente, que era un sistema que aseguraba una serie de cosas, y que hoy tengamos, por ejemplo, que enfermedades totalmente erradicadas volvieran como el sarampión, porque no hay vacunas. Porque se cortó el sistema de vacunación por cuestiones económicas del ministro de Salud de la Nación. Entonces, para no ser menos, el joven, bueno, ahora el secretario de Salud Nacional, pero la provincia sigue teniendo ministro de Salud, el joven ministro de Salud de la provincia, Andrés Scarsi, está acusado por varios lugares de irregularidades de toda clase y tipo en la salud provincial. Pero esto que usted va a escuchar ahora es de absoluta gravedad, no pasó nunca. En la salud argentina no pasó absolutamente nunca. Roguemos que no haya un accidente y que no falte sangre en los siguientes hospitales que por no tener reactivos, su banco de sangre no existe. Hospital Integral General de Agudos de Vicente, conocido con el nombre de Vicente López de General Rodríguez. Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján. Hospital Municipal Eva Perón de Merlo. Hospital Materno Infantil Pedro Chutro. Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas de Merlo. Hospital Materno Infantil de Pontevedra. Hospital Municipal Héctor J. Danilio, Hospital San Bernardino, Hospital Zonal Especializado, Materno Neonatal Estela de Carlotto, Unidad Hospitalaria San José de Campana, Hospital de Trauma y Emergencia Federico Bete, Hospital Central de Pediatría Dr. Claudio Sin, Hospital Materno Infantil María Eva Duarte de Perón, Hospital de Rehabilitación del Dr. Arnoldo Droskowski. Ninguno de ellos tiene, por falta de reactivos, bancos de sangre, pero siguen, todos en la provincia de Buenos Aires. René Favaloro, Polo Sanitario de Malvinas, Argentina. Hospital Militar Dr. Raúl Larcarde. Hospital San Miguel Arcángel de Bellavista. Hospital de la Capilla del Señor. Hospital del Municipal Intendente Juan Sanguinetti. Hospital Federico Falcón. Hospital Materno Infantil Comodoro Hugo Meissner, Hospital Provincial Nuestra Señora del Carmen de Areco, Hospital
Miguel Macabulihan. 23 hospitales que sabemos, que pudimos relevar a través de distintas denuncias, pero que no sabemos si hay más, por falta de reactivos para saber si la sangre tiene hepatitis, tiene VIH, si la sangre pertenece a un factor o al otro factor. Es decir, no se puede estudiar la sangre donada y entonces se tiene que dejar o descartar porque no hay reactivos para las pruebas. Aunque esté la sangre, no se puede inyectar la sangre, no se sabe qué sangre es. Esto pasa en el gobierno de María Eugenia Vidal. Esto pasa con un gobierno que muestra obras públicas de asfalto y tiene 2 millones de pobres más que no pueden comer, que están malnutridos, pero que además no le cuida la salud. Ustedes habrán escuchado varios materno-infantil, que por favor ninguna mujer necesite un trasplante de urgencia en un parto. Esto que estamos diciendo no ha movido a ningún legislador de la provincia de Buenos Aires. Están ocupados en otras cosas, no les preocupa. La falta del régimen presupuestario del ministro Rubinstein no ha movido a un solo legislador nacional. No les importa, están ocupados en otras cosas. En esta democracia fraudulenta han dejado vulnerable al pueblo argentino, pero además aquellos que pueden pagar la salud privada le aumentaron este primero un 5%, casi un 6%, y van a tener 2 aumentos más del 6%, por lo cual le aumentaron un 16% de aquí a diciembre de los aumentos que ya había tenido la salud privada. Le han reducido a los enfermos crónicos todo el suministro de los jubilados en el PAMI. Esto no son medidas económicas, son asesinatos masivos del pueblo argentino, del gobierno que vino a resolver los temas de la pobreza cero, de la salud y a luchar contra la corrupción. Son corruptos porque pagan en intereses el equivalente a un hospital por día y no hay reactivos para los bancos de sangre. Estamos frente a una gravedad que este programa denuncia esperando que alguien se haga cargo. Porque seguramente nos ocuparemos, como todos, de otras cosas. Y esto habrá pasado de largo. Lo están matando con los tarifazos, lo están matando con que si usted cobra la mínima ya no es pobre, es indigente, pero además, por favor, no vaya al hospital público porque hay una serie de consecuencias nefastas del mejor gabinete de los últimos 50 años. Esto que estamos diciendo seguramente le importa a pocos. Ojalá que a partir de esto que estamos anunciando le importe a algunos más. Miren, desde que Rubinstein fue ministro y pasó a ser secretario de Salud sin moverse y sin molestarse, quedándose allí, han hecho cosas como, por ejemplo, bajar porcentuales en el presupuesto que son alarmantes de cada una de las cosas que antes estaban funcionando. Para ahorrar un 14 o 15% en la reducción de un presupuesto, han cortado el sistema de vacunas. Estamos hablando de la salud y estamos hablando de un doctor en salud afiliado a la Unión Cívica Radical que no le importó bajar de ministro a secretario, que está cargado en su mochila de irresponsabilidades, que bajó el 14% del presupuesto
que tuvo un 38% del presupuesto de los médicos comunitarios que desapareció, que bajaron, que si usted ingresa y busca las denuncias, hay de toda clase, tipo y especie en la provincia de Buenos Aires, del ministro de la provincia de Buenos Aires, del secretario de Salud de la Nación. Este Rubinstein, que dedicó mucho tiempo a la campaña a favor del aborto, y se olvidó del régimen de vacunación. Si no le piden la renuncia a Rubinstein, la gente se va a morir con este gobierno más rápido y desamparada.